Buenos días, hermanos. Pues bien, hoy tenemos la última clase entonces de lo que ha sido el curso de fe y arrepentimiento. Estábamos tocando lo que eran los ingredientes, ya estudiamos la visión del pecado, la tristeza, la confesión, vergüenza y el odio. Entonces pasemos al último, volverse del pecado. Cuando hablamos de volver del pecado, nosotros lo identificamos rápidamente con el tercer elemento del arrepentimiento, que nosotros vimos que era el elemento que involucra la voluntad. Es decir, hay una disposición para dejar el pecado. Y es un lenguaje claro en la palabra. Cuando nosotros hicimos el estudio de las palabras, en griego en particular, la tercera, epístrefo, significa eso, volverse, regresar al punto de inicio. Entonces, no es algo que estamos simplemente de una manera antojadiza enseñando, sino que la palabra es clara en que las personas tienen que volverse de su pecado y que eso nosotros lo identificamos con el arrepentimiento. El caso más notorio, Pablo, que respirando amenazas contra los cristianos, ahora estaba predicando en cada lado la palabra. Un giro radical. ¿Qué características deben de tener este volverse del pecado? En primer lugar, es un volverse de corazón. Entonces, primero vamos a 2 de Crónicas, capítulo 34. Segundo de Crónicas 34, versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Este rey es Josías, y nosotros vemos que él en efecto ha sido transformado, ha sido golpeado por la lectura de la ley, y él reconoce que ha pecado delante de Dios y asimismo toda la nación. Entonces veamos lo que él establece en el versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Versículo 32. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén. Hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Luego se nos describe la Pascua que es celebrada, que se nos dice que desde los días de Samuel no se había celebrado una como ella. Pero volvamos nuestra atención al versículo 32, porque la palabra que leemos ahí es, se les obligó, se les requirió, o sea, se les obligó a hacer un compromiso a que guardaran la ley. A diferencia de Josías, que lo estaba haciendo con todo su corazón y con toda su alma, al pueblo se le estaba haciendo como una imposición. Y no estamos mal con esta idea, porque veamos las palabras que el profeta Jeremías profetizó en ese tiempo. Vamos a Jeremías capítulo 3. Jeremías 3, del 6 en adelante. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y de debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Ellos no se volvieron a mí de todo corazón, sino fingidamente. El volverse del pecado tiene que ser de corazón, y este llamado que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, en los versículos 7, 10, 12 y 14, cada vez que leemos volverse o convertirse, es la palabra chup. ¿Se acuerdan que habíamos visto 2 palabras en hebreo, nakan y chup? Solamente a los hombres se les llama a arrepentirse con esa palabra, con excepción de Joel 2, del 12 al 14. Pero aparte de ello, es este volverse de corazón que el Señor demanda de las personas. Está claro también que debe ser un apartarse de todo pecado, no solo de ciertos pecados. Vimos que no era un verdadero arrepentimiento, una persona que dejaba algunos pero preservaba a otros, o que cambiaba un pecado por otro tipo de pecado. También el que se aparta del pecado se vuelve hacia Dios. Este llamado nunca es a vivir una vida neutral, o sea, nunca se nos dice simplemente no hagan pecado, siempre Dios dice volveos a mí. Es siempre la demanda del Señor, no es una vida neutral, el que conmigo no recoge, desparrama. Esas son las palabras tajantes de Cristo. Y en cuarto lugar, este apartarse del pecado es de tal manera que uno lo hace no pensando en volver. O sea, no hay un retorno. Nuevamente, el lenguaje bíblico es fuerte. Con este ejemplo que el Señor comparte de el demonio que sale de la persona, y cuando regresa, ¿cómo encuentra la casa? Dice que la encuentra ordenadita, limpia, barridita, y va y toma otros 7 peores demonios que él, y el estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Con esas mismas palabras en Hebreos 6 y en 2 de Pedro 2, también toda persona que vuelve al pecado, se nos dice que no hay oportunidad más para arrepentimiento, que es como un perro que vuelve al vómito, o como una puerca lavada que vuelve al lodo, al cieno. Es una seria advertencia, y nuevamente también Cristo nos advierte: ninguno que pone la mano en el arado y vuelve su vista hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es lo que está en el sentido de la palabra cuando se nos llama a volverse de Él. Es para no regresar. En cuanto a los frutos del arrepentimiento, ya nosotros también hemos leído varias citas. La más clara es Lucas 3, del 8 al 18. Es la predicación de Juan el Bautista. En versículo 7 los confronta: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos?
¿cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El buen árbol da buen fruto, el buen árbol da mal fruto. Y Juan les advierte: el que no da buen fruto será cortado. Y veamos cómo termina esta porción que acabamos de leer. Y lo que Juan estaba exponiendo eran las buenas nuevas al pueblo. Era el evangelio. Muchos temen que cuando uno tiene que confrontar a las personas con la realidad de que debe haber frutos en su vida, que uno está predicando una salvación por obras, pero no es así. Esto que Juan estaba exponiendo era el evangelio, eran las buenas nuevas. Nuevamente, no es que nosotros creamos que las buenas nuevas sean la causa de la salvación, son el fruto de ello. Las personas tienen que caer en otra conclusión distinta. Es: ¿quién pues podrá ser salvo? Eso fue lo que dijeron los apóstoles cuando el joven rico partió. Y el Señor dijo: cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que tienen riquezas. Si fuera solamente un asunto de los ricos, los apóstoles hubieran dicho: y nosotros estamos bien. Más bien ellos al final le hicieron la insinuación al Señor: Cristo, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener nosotros? O sea, es un problema de codicia. Nuevamente, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿O cómo podré yo cumplir con estas demandas que me están siendo exigidas? Como ya hemos estudiado, la persona cuando encuentra en Cristo a quien ya cumplió las demandas perfectas de la ley, entiende que las buenas obras son para honrar a Dios y al quien lo ha salvado, porque ya Cristo lo cumplió por uno. Pero decir que una vida que no lleva fruto es una vida digna de arrepentimiento no está en consonancia con la enseñanza de la Escritura. De nuevo, esto no es algo novedoso que vino Juan el Bautista a exponer o los demás apóstoles. Desde el Antiguo Testamento nosotros lo leemos. Podemos ir, por ejemplo, a Isaías 1. Isaías 1, del 16 al 17. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo que quiero que notemos aquí es la progresión. Antes de llamar al pueblo a las obras externas, que es lo primero que está indicando el profeta: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Es primeramente algo interno, que finalmente se va a manifestar en obras visibles a las demás personas. Primeramente, límpiense en ustedes, dejen de hacer lo malo, y ahora sí, aprendan a hacer el bien, ayuden al agraviado, a la viuda. Y es así cada vez que nosotros leemos palabras de advertencia, también vamos a leer siempre promesas cada vez que el pueblo se humille delante del Señor.
Segundo de Crónicas 7:14, que lo tenemos ahí en la pantalla. Si yo cerrare... no se los apunté. Vamos a buscarlo. Segundo de Crónicas 7:14. 7:13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y finalmente un caso en el que quería que estuviéramos más a fondo, el caso de Nínive, que era parte de la tarea. Bueno, ahí les anoté algunas fechas importantes. En el caso de Jonás, la actividad profética, lo más probable que esté entre los años 783 a 743 antes de Cristo, porque es la pista que nosotros tenemos en 2 Reyes 14:25, que se nos habla de un Jonás, hijo de Amitai. Muy bien, pero posiblemente el libro no fue escrito por Jonás, sino que fue escrito alrededor del 760, aunque hay algunos que lo ubican hasta el 587. Y Nahum, que sí, probablemente él sea el escritor, lo tenemos entre los años 663, que es la caída de Tebas, y la caída de Nínive, que se da en el 612. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero predicó Jonás, Nínive se arrepintió, pero no más de 200 años, eso es un hecho. Llega Nahum y predica la destrucción sobre este mismo pueblo. Muy bien, entonces, si alguno tomó el tiempo, ¿qué podemos concluir de ello? ¿Qué podemos decir nosotros del arrepentimiento de Nínive? ¿Fue genuino o no? Don Alejandro. La primera generación sí tuvo un arrepentimiento genuino a la predicación de Jonás, pero ya la segunda, no tuvo un arrepentimiento, por eso Dios lo arrepintió. Sí, solamente hubo palabras de juicio. Bueno, vamos al libro de Jonás. Primero Jonás, en el versículo 10 del capítulo 2, debido a lo que ha tenido que pasar, termina su oración con una frase que para nosotros es de suma importancia: la salvación es de Jehová. Por eso era que Jonás no quería ir a predicar, porque él sabía que estaba en Dios el conceder el arrepentimiento a este pueblo. Entonces veamos lo que sucede en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. De nuevo las señales externas de una humillación. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
¿Cómo juzgó Dios el arrepentimiento del pueblo de Nínive? Dios es un Dios omnisciente. Él podía haber dicho: Jonás, no voy a destruir este pueblo, pues he visto lo que está en sus corazones. Ciertamente era algo válido, pero no es así lo que se nos dice que Dios vio. ¿Qué fue lo que Él vio? Vio lo que hicieron, es lo que dice el versículo 10. Vio lo que hicieron, o sea, esas manifestaciones externas, visibles. Así fue como Dios juzgó este arrepentimiento. Pero no solamente el Señor, sino que cuando Cristo alude a esta generación, también aprueba que fue un arrepentimiento genuino. Mateo capítulo 12, versículo 41. Mateo 12, 41. Y si nosotros también nos fijamos en la historia, hay una época en Nínive que hubo una reforma religiosa importante y que está atribuida a lo que sucedió debido a la predicación de Jonás. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuál debería ser también nuestra conclusión? Hermanos, no importa cuán piadosa pudo haber llegado a ser Nínive después de la predicación de Jonás, solo bastaron unos años en que no hubo más palabra de Dios para que nuevamente se corrompieran y volvieran a una vida de pecado. Y la misma advertencia está para nosotros, porque nosotros tenemos también el testimonio escrito de la obra de Cristo. Y también, asimismo, los hombres se levantarán contra nosotros, porque tenemos la palabra de Dios. Y ellos sí se arrepintieron a la predicación de la palabra. Finalmente, ¿qué relación vemos nosotros de la predicación del Evangelio y del arrepentimiento? Bueno, ya debería ser claro de que no la podemos separar en los ejemplos que hemos leído, en la predicación de Juan el Bautista, en la predicación de Jonás, asimismo en la predicación de Pedro. No podemos simplemente dividir y decir, no, hay que predicar simplemente que crean en Cristo y después, opcionalmente, les predicamos del arrepentimiento, pero no es el caso. Nosotros vemos que en los pasajes que están allá anotados de Hechos, en el 2.38, en 3.19, en 5.31, que Pedro ni siquiera dice que crean, de una vez les dice arrepiéntanse. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Eso es lo que tienen que hacer. Muchos lo toman simplemente como un sustituto de creer, pero no siempre es el caso. Finalmente, también consideremos el pasaje en Mateo 21. Mateo 21, del 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, hace una pregunta interesante. ¿Por qué no leemos nosotros de un tercer hijo que dijera: Sí, Padre, y que fuera?
¿A quién estaba representando estas personas? Un grupo era los religiosos que buscaban su propia justicia, los fariseos, y los otros, los pecadores, que no están interesados en buscar la justicia. Hermanos, no hay una persona que honestamente diga que va a buscar a Dios y que cumpla las demandas. Lo que vemos es aquellos que sí son enfrentados con su pecado y arrepentidos, van a Dios. Por eso son juzgados los fariseos. Ustedes escucharon y no se arrepintieron para creerle. El que no cree piensa que está cumpliendo la ley, pero realmente no lo está haciendo. Y con esto, bueno, llegamos al final. Simplemente recordarán que estuvimos hablando de Juan, que hubo un autor, Schaeffer, que dijo, es que en Juan ni siquiera se menciona la palabra arrepentimiento. ¿Cómo vamos a responder a ello? Bien, en primer lugar, nosotros vemos que no podemos tomar esto como un argumento fuerte, porque cuando nosotros leemos los Hechos, leemos las demás cartas, vemos que el arrepentimiento forma parte del Evangelio en sí mismo. Ustedes están mandados a creer y arrepentirse. Simplemente porque no aparece en el libro de Juan, no vamos a decir de que no es parte fundamental. En segundo lugar, nosotros vimos que en Apocalipsis sí aparece el término, y si tenemos que es el mismo escritor del Evangelio, no es que fuera un término desconocido para el apóstol. Nosotros vemos que en los llamados a las iglesias y en otras partes les dice, arrepiéntanse, si no quitaré el candelero de donde ustedes. También tenemos que recordar cuál es el propósito de este libro. Vamos a Juan 21. Juan 21. Por ejemplo, en Juan 21:20, nosotros leemos volviéndose Pedro. Esta palabra volviéndose es la que hemos dicho que es epistrefó, pero aquí es claro que se refiere literalmente a que Pedro volvió su mirada. Pero ¿cuál es el propósito de este libro? Nosotros lo leemos en el versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito con el cual Juan fue escrito, y por eso se diferencia de los otros evangelios. ¿Por qué razón están escritos los milagros del ciego de nacimiento o de la resurrección de Lázaro? Era para mostrarnos a nosotros la incredulidad de los fariseos, que aún después con esas señales no creyeron, pero estas que están escritas, dice el apóstol Juan, es para que ustedes crean. Antes que hacer un llamado al arrepentimiento, estaba enfrentando la incredulidad que reinaba en muchas personas. También hay personas que dicen, es que no es además de creer, hay que bautizarse, y hacen del bautismo un requisito de salvación. Bueno, nosotros estamos claros de que no compartimos tal enseñanza. Pedro en su primer sermón le dice, ¿qué haremos? Él les dice, arrepentidos y bautizados cada uno. ¿Es cierto que entonces hay que bautizarse para ser salvo? Bueno, lo primero que nosotros podemos recurrir como ejemplo es decirles, no, recuerden el ladrón en la cruz. El Señor le dijo, cierto estarás conmigo en el paraíso. Pero ellos dirán, no, es que el ladrón murió estando todavía en el antiguo pacto, es que eso aplica después. ¿Qué podemos decir nosotros? Bien, en Hebreos 9:7 nosotros leemos que el nuevo pacto rigió en el momento que Cristo muere. Y Cristo murió antes que los dos ladrones. ¿Cómo sabemos eso nosotros? En Juan 19. Juan 19,
32-33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A los ladrones fue necesario quebrarle las piernas, ellos todavía seguían con vida. A Cristo ya no. Él ya estaba muerto. Eso si nosotros queremos entrar a un detalle más profundo, ¿verdad? De decirles a ellos que creemos que el ladrón también murió bajo el nuevo pacto. Hay personas que utilizarán el versículo de Marcos 16:16, si quieren también lo podemos buscar. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la causa de la condenación? Es no creer. Y queda la pregunta, ¿qué pasa con el que cree y no es bautizado? Eso no se responde en este pasaje. La causa de la condenación es no creer. Además, tenemos que ser claros también con esta porción de Marcos 16, a partir del versículo 9 hasta el versículo 20, es un texto que nosotros no hallamos en los manuscritos más antiguos, entonces no deberíamos basarnos fuertemente en esta porción de la Escritura para desarrollar algún tipo de doctrina. Tampoco es que hay ningún conflicto con alguna, pero nuevamente, no es un pasaje sólido para fundamentarla. Asimismo, algunos van a querer utilizar en Juan capítulo 3 que dice que es necesario nacer del agua, pero de nuevo este nacer del agua es una referencia al nuevo pacto que es predicado en Ezequiel 36, que Dios dice que en el nuevo pacto y os rociaré con agua, os limpiaré con agua. Queda por demás decir de que enseñar que el bautismo sea un requisito para salvación es hacer de la salvación ya no por gracia sino por obras y destruye totalmente la justificación por fe solamente. Y tercero, tengo esta pregunta que el pastor Eric me hizo la semana pasada y que, bueno, hasta hoy me sigue teniendo con meditaciones, digamos, de cómo responderla. ¿Qué hacer con una persona que está triste? Nosotros vimos que la tristeza es un ingrediente del arrepentimiento, está ahí presente. Entonces, ¿qué hace usted cuando ve a una persona triste? ¿La sigue confrontando al Evangelio? ¿La deja ir? Entonces, lo primero que le dije al hermano fue recordándome del relato de Martin Lloyd-Jones. Él predicó. Al final de ese sermón, era claro que un hombre había quedado sumamente afectado, venía con lágrimas en los ojos, que alguien que le había pasado realmente mal. Y creo que varios de nosotros nos podemos identificar con eso, que un sermón nos golpea. Entonces, Lloyd-Jones se preguntó, ¿debo hablarle o no a este hombre? Él no le habló, lo dejó ir. Al día siguiente se lo encontró y le dijo, ¿quieres hablar hoy? Y le dijo, no, pastor, si hubiéramos hablado ayer todo lo que usted hubiera querido, pero ya la verdad, hoy no tengo tiempo para eso. Entonces Martin Lloyd-Jones le responde, bueno, pues si lo que pasó ayer no duró más de 24 horas, yo tampoco tengo interés en hablar de ello. Emocionalmente, cuando una persona está afectada, puede decir que cree y puede tomar ciertas decisiones que estando en una condición más estable no haría. Esta manipulación emocional nosotros la vemos mucho en las mega iglesias y con los falsos profetas que hay ahí. No solamente es el tiempo de los cánticos y la forma en que la música es interpretada, ustedes habrán notado también de que incluso están tocando música cuando la persona está supuestamente predicando. Entonces ellos le meten ahí los matices. Hey, vamos a hacer las notas más melancólicas para que la gente se vea todavía más afectada. Hay una manipulación emocional. Entonces nosotros debemos cuidarnos de caer en ese juego, de tratar de manipular las emociones de las personas.
El carcelero, por ejemplo, hermanos, nosotros leemos que llegó temblando a Pablo. Ese hombre se iba a suicidar. Es una persona que ya estaba pensando en quitarse la vida. Ellos le dicen, no lo hagas. Está temblando. En efecto, está emocionalmente inestable. O sea, pero aún así, ellos sí le predican el Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y ese hombre fue salvo. Entonces no es que podamos hacer una norma, como yo no les podría decir, hermanos, si una persona está triste, que está llorando, no le prediquen el Evangelio, o sí lo hagan, sino que realmente el Señor nos dé sabiduría para saber si debemos enfrentar a la persona aún más, para que en efecto tome una decisión, por decirlo de una manera, o que no lo haga. Porque no debemos olvidar primeramente la naturaleza interna de la tristeza. Nosotros podemos ser fácilmente engañados por lágrimas, por ciertas expresiones faciales, pero el Señor sí conoce los corazones. Entonces, que Él nos dé a nosotros ese discernimiento para saber si una persona que estamos viendo que está siendo afectada, debemos continuar martillando y martillando, o si por el contrario, más bien estamos provocando algo que va a ser simplemente temporal, y que al día siguiente, como a nosotros tal vez nos ha pasado, que hemos llorado a veces por un sermón, pero la dureza de nuestros corazones hace que ya es lunes y como si nada hubiera ocurrido. Con esto, hermanos, concluimos. No sé si alguno tiene preguntas primero Eduardo, después Alex. Yo te iba a decir algo sobre lo que estás hablando de la tristeza. Según Corintios 7:10 habla de qué hacer con alguien que está triste. Bueno, yo creo que uno obviamente debería predicar el Evangelio, pero confrontarlo con una verdad que es la Biblia de Corintios 7:10, que es, hay dos tipos de tristezas. La tristeza del mundo que produce muerte, ¿verdad? Y la tristeza de Dios que produce arrepentimiento. Entonces, esa persona puede sentirse triste y todo, pero él debe confrontarse con esa realidad. Esa tristeza que usted está sintiendo ahora, ¿viene de Dios o proviene del mundo? Es algo que usted está sintiendo triste por algo malo que pasa, pero no está haciendo esa tristeza por esa tristeza, arrepentimiento y odio por sus pecados. Porque eso es lo que debe enfrentarse esa persona, a esa realidad. Si no es la tristeza que produce arrepentimiento y odio, como vos has venido enseñando, por el pecado, no lo obliga a él a volverse a Cristo, entonces es una tristeza del mundo que al final lo que va a hacer es llevarlo a la muerte eterna. Sí, habíamos hablado de que si no es una tristeza diferente a la que siente cuando se le muere una mascota o se le pierde plata, que más cosas ahí, nuevamente, que no nos quedemos con ejemplos aislados, sino lo que ustedes saben, que hay cosas que ustedes le entristecen, pero que ustedes saben que no hay nada de piedad en esa tristeza que están sintiendo, hermano, no nos engañemos. Pero hay una tristeza que es distinta, que es por el pecado y que sí es de Dios, que lleva salvación. Pero de nuevo, quizás la interrogante es que a veces nosotros nos podemos engañar. La persona puede incluso decir de que sí, no, es que esto es de Dios. Y no. Alex. Es con respecto a los que piensan que pueden hacer algo para salvarse, sea bautizarse o algo. El asunto es que sabemos por la Biblia que la salvación es por la fe únicamente, no por obras. Pero a donde llega el cuestionamiento es por qué razón alguien no quisiera bautizarse, ya es diferente. Entonces quedó ahí en el limbo. Decir, la salvación es por fe y no precisa que la bautice. Las razones para no hacerlo tienen que ser muy especiales, porque todo aquel que recibe a Cristo quiere cumplir sus mandamientos y uno de ellos es bautizarse. Parecido, pienso yo, que es como cuando el Señor nos manda a perdonar. O sea, yo no soy perdonado por Dios solo porque yo perdoné. El asunto es que si yo he sido perdonado, recibo de Dios el mandamiento de que yo tengo que perdonar, y si no lo hago porque mi conversión es falsa. Sí, no, gracias.
Sí, es visto el bautismo más bien como un fruto de la obediencia que cada nuevo creyente va a tener. De nuevo, no lo estamos haciendo un requisito para salvación. Y sí, es un cuestionamiento serio. Hay muchas cosas más, pero es que es un capítulo que nos abarcaría más tiempo. ¿A qué edad debería alguien bautizarse? ¿Deberíamos bautizar niños? Bueno, todas esas cuestiones que surgen, pero que debemos juzgar adecuadamente. ¿Por qué alguien no quería hacerlo? Con respecto a los puntos que pusiste, el primero no me quedó muy claro. Decía que era de una persona antes de esto. ¿Cuál? El anterior. El caso de la ladrón que fue bajo el antiguo pacto. ¿Qué se refiere? ¿A alguien que es que no entendí? Es que cuando uno les dice a las personas, porque no es solamente algo de católicos que digan que el bautismo es requisito de salvación. Hay grupos evangélicos protestantes que también lo enseñan. Hace tiempo que no me encuentro con alguno, pero ahorita que creo que don Álvaro una vez me contó que estuvo con alguien que le decía, no, es que hay que bautizarse para ser salvo. Hay personas que lo enseñan así y recurren, por ejemplo, a la predicación de Pedro. ¿Qué haremos? Vean lo que respondió Pedro: arrepentidos y bautizados. Entonces hay que bautizarse, pero lo ponen como un requisito de salvación nuevamente. Entonces, cuando uno les dice, pero vea, ¿qué me dice usted del ladrón en la cruz? Él no tuvo oportunidad para bautizarse. Y aún así el Señor le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Entonces, queriendo discutir aún más, ellos le van a decir, no, es que el ladrón murió bajo el antiguo pacto. O sea, refiriéndose a todas las personas desde Moisés hasta antes de la muerte de Cristo, que para ellos sí no había bautismo, o sea, ni siquiera se practicaba el bautismo, y no vamos a decir que todas esas personas no fueron salvas. Entonces ellos van a decir, es que el ladrón murió bajo esos términos. Pero este pasaje que se pone ahí, esto es de acuerdo a Grudem, él dice, no, notemos que Cristo ya había muerto cuando los ladrones, sí, yo creo que entró a regir. Sí, en esos casos es bueno considerar el hecho de obedecer los mandamientos de Dios. Puede ser que una pareja en unión libre viva aparentemente mejor que una pareja casada. Y nosotros no podemos decirle a las personas vivan en unión libre, porque las personas en unión libre se ven mejor. ¿Qué nos manda el Señor? Nos manda obedecer el mandamiento del matrimonio igual. En este caso, ¿qué nos manda el Señor? Bautícese. Habrá casos como ese en el cual no hubo una oportunidad. Era el momento y no había más oportunidad. Y no podemos pensar en cuántos casos ha habido en la historia de hombres que en el último momento de su vida pusieron su confianza en Cristo y no hubo oportunidad para proceder al bautismo. Pero nosotros por eso no vamos a quitar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Bautícese. Y si usted no lo hace teniendo la oportunidad, está mostrando un corazón duro. Sí, el mandamiento de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él. Y vemos el etíope, que hay agua aquí que impide que yo sea bautizado, un deseo por obedecer. Bautizó antes de Cristo. Sí, pero si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, Él dijo, yo se los bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sí, y la última cosa que usted mencionaba, Ronnie, es muy importante con respecto a la tesis, que yo también he pensado en eso. Al final, el Dios soberano es el dueño de la salvación. Nuestro deber, como decía los hermanos, es predicar el Evangelio, que Dios haga su obra, pero creo que la mejor, como algunos escritores han dicho, es mejor ver una vida cambiada. Es mejor ver una vida cambiada, no nos dejemos ver, porque el mismo Señor dice, por sus frutos serán conocidos, ¿verdad? No seréis. Entonces al final no vamos a anular la tristeza, pero no nos dejemos ir por estas cosas, porque como humanos somos prácticamente manejados. Eduardo, ¿se había levantado la...? No. Bueno, entonces hermanos, para finalizar, si no hay más preguntas, es la bibliografía. Bueno, ahí tienen, para los que quieren meterse así en cosas serias, están las teologías sistemáticas de Hodge, Grudem,
el sumario o igual la teología sistemática de Berkhoff, pero yo personalmente recomiendo, si no lo han leído y si lo leyeron hace muchos años, vuelvan a leerlo, el Evangelio según Jesucristo de MacArthur. Ustedes van a encontrar cómo él ataca cada una de las cosas que hemos señalado y además cómo también es instructivo, pero yendo tanto en las parábolas como en los milagros, todo el ministerio de Jesucristo. Pero ese libro lo recomiendo de principio a fin, y no es broma, los apéndices y hasta las pies de notas, ustedes van a encontrar en todo lado cosas muy útiles. Entonces fue para mí muy bueno también leerlo nuevamente. El de Arrepentimiento de Thomas Watson, no sé si estará en español, entonces ahí está el título. También Otra Teología de Strong. Esos son dos adicionales que no los leí propiamente para este curso, ya los había leído antes, pero los recomiendo también. El Plan de la Salvación por Murray, no sé si estará en la biblioteca, en inglés, ahí tienen el título. Y el Sí Jesús de Roger Smalling. Ahora, igual, si cada uno quiere también profundizar en cada una de las doctrinas de la elección, está Elección por Ping, Escogidos por Dios de Sproul, Predestinación por Laurent Bedner, la santificación también por Sproul, hay un libro de justificación por John Piper también. Entonces pues ahí tienen, si alguno quiere adentrarse aún más, ahí tienen material. Hermanos, realmente espero que el Señor haya usado estas enseñanzas para conocerlo más y amarlo aún más, y que sigamos orando para que el Señor me siga dando también entendimiento y sabiduría para enseñar de una mejor manera, y asimismo las personas que lo están haciendo, el hermano Eduardo, Alex, Eric, que el Señor los bendiga, hermanos.